Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9:01 aquí desde donde transmitimos este programa. En este caso estamos nada menos que en el corazón político y económico de la República Bicentenaria de Guatemala, que es la ciudad de Guatemala. Ayer bajamos desde las montañas del Oriente para algunas cuestiones de trámite aquí y nos agarró hoy miércoles el programa La Hora Constituyente. Lo producimos desde aquí. Para hoy estaba anunciado, como ya vieron ustedes en los pósters, el tema muy poco abordado, especialmente en la agenda política electoral del país, como es el transfugismo, ¿no? Esta actitud, ¿no?, que prácticamente se ha normalizado de pasarse de una agrupación política, especialmente en el ámbito legislativo, hacia otra, sin mayor censura, sin mayor argumentación o explicación, me refiero a los diputados. Práctica que, por cierto, no es vicio de la democracia electoral de Guatemala, sino esto tiene, incluso en la época de los griegos ya estaba esto. Obviamente, se ha intentado sancionar, evitar, etcétera, legalmente, no se ha logrado en el continente, hay mucho de eso. Panamá fue uno de los primeros que intentos sancionar legalmente, legalmente ello en la década de los 80 del siglo pasado. En los 90 el asunto empezaron varios países también intentando regular, pero no se pudo y estamos en ese contexto actualmente. Tal vez, si los cálculos no fallan, alrededor del 30, 40, si no es más por ciento de los diputados del país de Guatemala son tránsfugas, ¿sí? Y esto, si legalmente es sancionado, castigado, moralmente es mucho más, porque esto no solamente pues es asunto de búsqueda de intereses, sino sobre todo hace daño no solamente al electorado, sino a la suerte del país, al destino del país. De eso vamos a hablar hoy. Este es el programa La Hora Constituyente, son 9:03 en este espacio de Pueblos en Red que producimos en colaboración de espacios que nos permiten llegar a nuestra audiencia, como es Codeca Guatemala, como es Radio Victoria, Rondas Campesinas del Perú. Gracias por seguirnos, son uno de los de la audiencia más dinámica. Raxinaco Internacional del Ecuador, Minca Comunicaciones de Argentina, Alcarajo.org de Colombia, y también las páginas de nuestros compañeros de CPO de Guatemala y Juventud Plurinacional, y obviamente las cuentas personales. Este es el programa La Hora Constituyente. Cuando son 9:04, yo cedo la palabra entonces a nuestros invitados, a quienes ustedes ya están viendo. A Mario lo conocemos, lo conocen, ya lo han visto 2 o 3 veces. A Evaristo lo hemos visto y digamos tertuliado también con él, y a Amanda pues la primera vez que tenemos la suerte de poder contar en la pantalla con ella. Entonces, Mario, por favor, preséntate, y luego Evaristo, y luego Amanda, preséntense por favor quiénes son ustedes para que la audiencia pueda estar más en empatía para poder tertuliar. Adelante. Muchas gracias, Juvenal. Bueno, en primer lugar, un saludo a quienes compartimos este espacio el día de hoy, por supuesto, a los amigos, compañeros, compañeras que nos están observando y escuchando. Mi nombre es Mario Sosa, yo soy antropólogo con una orientación a la antropología política. He venido trabajando en investigación y en docencia universitaria, tanto en la Universidad Rafael Landívar como en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este último caso en el área de antropología, donde soy docente y coordinador de la licenciatura en antropología en este momento. Adicionalmente, pues he estado vinculado a distintos movimientos sociales. De hecho, yo concibo la academia como una práctica no solamente en estricto sentido académica, sino de compromiso también social, ¿verdad? Y esto obviamente me ha llevado a comprometerme también en luchas y con movimientos sociales. Muchas gracias, Mario. Por supuesto que sí, nos consta ello. Sos apasionado en las ideas y en las calles. Por favor, Evaristo. Muchas gracias. Buenos días, un saludo para todos los que nos vean. Soy de lucha a nuestro que sea posible y estamos aquí.
Tenemos dificultades de audio, por lo menos yo no tengo dificultades de audio con Evaristo, pero gracias a Evaristo, creo que nos saludó en Kerchi, él es Kerchi y viene del área de filosofía, pero también sobre todo es un actor, digamos, de procesos de cambios en el país. Voy contigo, Amanda, por favor, saluda a la audiencia. ¿Y quién es Amanda? Gracias, buenos días. Pues soy Amanda Solórzano, mujer guatemalteca de origen costarricense. Entonces, también por ahí un poco la gana, la intención de trabajar estos temas que son muy importantes. Soy docente universitaria, soy socióloga con estudios en análisis estratégico, geopolítica y seguridad. En mi experiencia, pues, obviamente también he incurrido en la academia, específicamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, también en la Universidad Rafael Andívar. Me dedico a la investigación social en temáticas de políticas públicas municipales, políticas públicas a nivel nacional, en temas de derecho de la niñez y defensa a ellos, a mujeres, a juventudes. Mi interés siempre ha sido y seguirá siendo trabajar en función de que se conozca la verdad, de que se pueda transitar en los espacios políticos, sociales, donde mujeres, sobre todo, juventud y niñez, tengamos la oportunidad de trabajar y de luchar por esos derechos. Y sobre todo, ponerle como la tildes en las IES, como se dice, ante situaciones que violentan los derechos humanos y particularmente en este tema, pues el transfugismo, cómo impacta eso en la vida de cada persona, independientemente de quién sea, pero sobre todo en el marco de la violencia política que se da a actores y actoras que van a defender territorios, que van a defender la voz de los pueblos. En este caso, pues representando políticamente al grupo SITS, que pertenece al movimiento social y al movimiento político MLP, y que estamos con toda la gana de seguir luchando y manifestando lo que no es correcto y lo que el país debe hacer, y llamar al voto, llamar a la conciencia ciudadana de cambiar este sistema. Gracias. Muchas gracias, Amanda, gracias, Mario, y gracias, Evaristo, por estar con nosotros. Son las 9:09. Entonces, entramos de lleno. Mario, aprovechando de tu sapiencia y de tu, digamos, múltiples manejos de temas, si tuviéramos que, si acaso, atrevernos a definir en el estricto y en el sentido amplio de la palabra el transfugismo, ¿cómo lo definimos? 1 y 2, te engancho ahí la pregunta. ¿Cuáles son las causas del transfugismo y, según tu lectura, las consecuencias en Guatemala? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, el transfugismo es algo que se puede definir de manera muy elemental, porque efectivamente, como lo decías a un inicio, refiere a una práctica que realizan políticos de cambiarse de partido, de cambiarse de afiliación política, una vez han sido electos o designados para algún cargo público. Eso es básicamente el transfugismo. Ahora, lo complejo acá en todo caso es entender qué es lo que nos explica ese tipo de prácticas. Que alguien pudiera decir esto se debe básicamente a la falta de valores y principios de un político que es desleal con su partido, es desleal con el programa político con el cual llega a ocupar un cargo público como el de congresista, por ejemplo, ¿no? Más allá de esto, yo lo que entiendo es que el transfugismo finalmente se explica en el marco, por ejemplo, en el caso guatemalteco, de un sistema político que está diseñado para que opere a partir de relaciones y prácticas de corrupción, de clientelismo, de transfugismo, etcétera. Prácticas que obviamente permiten y facilitan que determinado tipo de poderes tengan un manejo en función de sus intereses de élite, tengan un manejo de los partidos, tengan un manejo de los políticos y, por supuesto, en dirección a formular y a aprobar políticas y leyes a su conveniencia. Lo explico de manera más sencilla.
lo que observamos es que estamos hablando de un sistema político, de un sistema de partidos políticos, para ser más específico, que en buena medida no se basa en partidos que estén fundados a partir de programas y de fundamentos y principios ideológicos. Es un sistema multipartidario en donde los partidos en general son partidos conservadores, de derecha, vinculados a los intereses de la clase dominante, de las élites militares, de las élites de los narcotraficantes, de las empresas que quieren hacer negocio a partir de malversar fondos del Estado, etcétera, etcétera, que en todo caso implica que promueven precisamente este tipo de prácticas como maneras de negociación y de nuevo relacionamiento político. Sabemos cómo en el caso guatemalteco en cada elección hay una recomposición de los partidos, de los políticos, a partir de si les van a ceder o no una posición privilegiada en los listados, por ejemplo, lo cual implica entonces que se cambien de partido para lograr una posición, según ellos, privilegiada que les permita llegar al Congreso de la República en este caso. Es una práctica indudablemente corrupta, es una práctica condenable, es una práctica que no se ajusta, diríamos, a principios éticos, pero que, reitero, se explica en el marco del sistema político guatemalteco que está diseñado para que esto ocurra. Más allá de algunos cambios en la ley electoral y de partidos políticos que han perseguido limitar el transfugismo, es evidente que esto no se logra, ¿verdad? Y no se logra, lo vemos en estas elecciones, con un conjunto de políticos que efectivamente hoy aparecen con nuevas marcas electorales, con nuevos logos electorales. Muchas gracias Mario Sosa, conversando con nosotros en la hora constituyente sobre el transfugismo y sus impactos en la democracia de Guatemala. Amanda, ¿cuáles son las causas y los impactos, si acaso de manera resumida puedes indicar, de esta perversa, digamos, entre comillas, cultura del transfugismo en Guatemala? Gracias. Creo que parte de lo que ya comentó Mario también es como que una causa, ¿no? Podemos plantear, digamos, a partir de elementos más teóricos, que hay un interés particular en cada persona que es colocada, digamos, de manera individual, porque se le invita por una confusión de elementos o porque hay una presencia de fuerza social que le invita a participar a este tipo de eventos electorales y gana el espacio, ¿no? La curul, el espacio. Pero hay otros elementos también que tienen que ver con que el mismo partido político determina que una persona X vaya a participar en ese listado, ¿no? Y que de pronto, pues obviamente por toda esa sinergia que se da a lo interno, esta persona o estas personas logran una curul. Pero a lo que me refiero en concreto es que hay una decisión racional que tiene el individuo, hombre o mujer, para llegar a ese espacio. Y esta decisión racional va a depender mucho del interés que esta persona tenga para llegar o para acceder a ese espacio. Y entonces la causa, y luego por supuesto el impacto que va a tener esta causa, pueden ser de carácter individual, ¿verdad? Y cuando hablo de carácter individual me refiero a que hay un interés particular de esta persona, principalmente o evidentemente más un recurso económico, por agenciarse de un poder y para beneficiar a ciertas élites o grupos, ¿verdad? En Guatemala se conoce obviamente que hay sectores políticos de carácter económico, oligarcas, que han estado y se han mantenido en la historia del país gobernando los espacios políticos para beneficio particular de ellos únicamente, de ese gremio. También, obviamente, se ve más recientemente, y digo reciente entre comillas, la presencia o participación de narcopolíticos en estos embates electorales. Y ellos y ellas obviamente están ahí porque quieren ganar ese espacio político para fines particulares. Entonces son como dos elementos que son causales
para que estas personas acepten espacios en las curules, en las bancadas, y que una vez ese espacio en las bancadas ya no les conviene para sus fines particulares, gremiales, por decirlo así, entonces se transmutan, trasladan a espacios políticos que les dan esa venia, ¿verdad? Y eso es muy peligroso porque evidentemente afecta con la credibilidad de las personas, para mí, para ti, para Mario, para todos nosotros y nosotros, sobre quién queremos que esté, porque cambian de colores, cambian de cachucha, cambian de chaleco, pero el discurso es el mismo. Y aunque lo pinten de colores y, como decía Mario, cambien de logos, sigue siendo el mismo discurso y sigue siendo el mismo interés, que no es lo mismo que darle seguridad alimentaria a la población guatemalteca, reducir la desnutrición, aumentar los niveles de educación, generar espacios de convergencia a nivel nacional para que haya una verdadera inclusión social. Hay muchos elementos que están a la vista y que hoy por hoy esos funcionarios, esos legisladores, pocos han sido, muy pocos, entre ellos hombres y mujeres, muy pocos, quienes evidentemente muestran esos intentos por cambiarle al país, ¿verdad? Pero tiene una carga política muy fuerte, de desacreditación, deslegitimar procesos políticos, pero sobre todo la falta de credibilidad. Y creo que eso es lo más peligroso que podemos ver. Entonces, está esa parte de la decisión racional, lo que a mí me conviene, donde mejor me voy a generar mejor ingreso, donde voy a permitir que gente allegada a mí, familiares, amigos, etcétera, tengan un espacio político, aunque no sepan ni de qué diablos están hablando, y eso lo vemos ahora con los hijos con familiares de personas que no tienen calidad académica, no tienen calidad política, no tienen credibilidad, y vemos obviamente a personas que hoy por hoy han cambiado 3 veces de partido. Por ejemplo, estamos hablando de Ronald Arango, un ejemplo, ¿no? Hablamos de varias personas, por ejemplo, el señor Lucrecia Palomo, y hay intereses. Uno puede decir, no sé bien, no comulgo con ese partido, pero no comulgo ¿por qué? No hay un interés político genuino que va dirigido hacia la población, hacia ese voto consciente que le otorgamos a ellos, a ellas, para que nos dirijan. Entonces, por ahí un poco la situación, ¿verdad? Y como decía Mario en la intervención, el transfugismo es me traslado, transmuto, cambio, mismo huyo, ¿verdad? Huyo de ese espacio, ¿por qué razón? No sé, pero huyo y dejo lo que hice porque voy a generar un mejor espacio para mí, para mis intereses, para garantizar que alguien más, alguien de poder, tenga mejores viandas, tenga mejor acceso a espacios políticos para negociar, pero no a favor del pueblo, ¿verdad? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Amanda Solórzano, conversando en la hora constituyente sobre el tema del transfugismo, causas y sus impactos. Y por supuesto, impacta, y la consecuencia o la realidad que vive el país también es producto de esta democracia formal desvirtuada por el transfugismo como parte de lo cotidiano de los y de las, en este caso, representantes en el legislativo. Aunque es importante indicar eso, el transfugismo en otras latitudes no únicamente se ciñe al tema de los legisladores y legisladoras cambiándose de curul o de partido, sino también a esta actitud que tienen las personas de hoy fundan un partido, mañana no lograron ganar o ganaron eso, pero para reelegirse fundan otro partido y así sucesivamente, muy a pesar que la Constitución incluso les puede prohibir ciertas prácticas, van creando partidos como pues prácticamente empresas de cartón, digámoslo así, y así van avanzando en sus intereses. En el caso de Bolivia específicamente, el transfugismo se entiende no solamente a la praxis de pasarse de un partido a otro en el Congreso, sino a esta
práctica que políticos, al fracasar con una sigla, crean otra sigla o se pasan a otra sigla, fueron candidatos a la presidencia o a diputación en partido A, no lograron, se pasan, entonces hacen las siguientes elecciones, compiten con el logo o con la marca, con el nombre, con el partido B, con el AC, y así sucesivamente van avanzando. De eso estamos hablando. Voy contigo, Evaristo. Son las 9:21. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias del transfugismo en Guatemala según tu análisis? Adelante, Evaristo. Evaristo, no sé si nos oyes, el Evaristo está en el territorio, está fuera del asfalto, y eso es la dificultad que tiene. Evaristo, ¿nos oyes? Gracias. No, tenemos dificultades. Tenemos dificultades. Definitivamente tenemos dificultades con Evaristo. Entonces, continuamos, estamos en esta conversada sobre transfugismo y democracia en Guatemala. Mario, si acaso quieres abonar a lo que anteriormente decíamos, Evaristo tiene dificultades de señal. Mario, la pregunta es, ¿cómo prevenimos, evitamos, sancionamos desde la práctica, digamos, desde la cultura política ciudadana del electorado, el transfugismo? Porque con las leyes no se ha logrado, pero de repente los responsables también somos los electores porque elegimos tránsfugas. ¿Cómo evitamos eso, según tu análisis, Mario? Sí, efectivamente, siendo que las razones que permiten el transfugismo son múltiples, indudablemente son múltiples los ámbitos desde los cuales habría que trabajar para evitarlo o limitarlo, ¿verdad? Si pensamos en la legislación, eventualmente algún tipo de sanción podría ayudar en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que se sancione a un político que se cambia de partido, prohibiéndole el competir por cargos públicos o ejercer cargos públicos por 2 periodos, por ejemplo, de gobierno en el ámbito del Congreso o de gobierno en el ámbito del organismo ejecutivo. Podría ser esa una forma de limitar el transfugismo político, aunque en realidad no determinaría como condición su desaparecimiento, porque el transfugismo no necesariamente implica que el político quiera mantenerse necesariamente en un cargo público. Recordemos que muchos de los que ejercen poder ni siquiera están en esos cargos públicos, ¿verdad? Están en otros ámbitos de poder desde los cuales controlan y dirigen a los partidos y a los políticos que les sirven de intermediarios, que les sirven de operadores. En segundo lugar, indudablemente sería importante que los partidos, al menos que pretenden avanzar en una orientación democrática, en una cultura democrática, etcétera, fortalezcan su organización partidaria a partir de fundamentarla en un programa político, fundamentarla en un ideario, en principios ideológicos y fundamentarla en los mecanismos para escoger a aquellos integrantes de su partido que van a ser ubicados en los listados para competir para algún cargo público. Y esto pasa, por supuesto, por evitar una serie de prácticas que son muy comunes en el sistema de partidos guatemaltecos. Yo siempre digo que los partidos políticos en Guatemala, con alguna excepción, ¿verdad? Son empresas electorales que se venden al mejor postor, que son creadas por aquellos grupos o aquellas personas que tienen suficiente capacidad económica para organizarlo y para comprar un partido y para financiar una campaña. Y en ese sentido, este tipo de partidos, estas empresas electorales, efectivamente, como los equipos de fútbol, ¿verdad? Que para esta temporada contratan a un delantero, a un defensa, etcétera. Los partidos políticos también se están integrando a partir de estos políticos que se van reciclando de partido en partido independientemente de su orientación, porque como decía Amanda, en buena medida el transfugismo también se explica por razones individuales.
el político se cree, o el líder, o el que va a rescatar, o el que va a lograr determinado tipo de cambio, o políticos que simplemente están orientados en dirección a ocupar cargos de poder, beneficiarse de esos cargos, enriquecerse de esos cargos, y esto obviamente es permitido por los mismos partidos políticos, ¿verdad? Que reciben a esos tránsfugas, por partidos políticos que, como bien decía, se organizan con tránsfugas, ¿verdad? Y aquí tiene que ver con algo que también decía Amanda, ¿verdad? El hecho de que si una organización criminal o de narcotráfico persigue tener representación en el Congreso, lo va a hacer con cualquier partido político, o lo va a hacer comprando a cualquier político para que le sirva de operador. Y luego, en tercer lugar, diría como un asunto relevante, pues indudablemente que los ciudadanos y ciudadanas nos asumamos autocríticamente y reflexionemos y revisemos la manera en la que hemos venido votando, por quién hemos venido votando, ¿verdad? Es evidente que en un sistema político como el guatemalteco, la ciudadanía en general está en buena medida carente de información, de formación política, etcétera, y tiende a orientarse por la figura, ¿verdad? La figura del político que le representa quizá una figura cercana a su religión, cercana a su conservadurismo en materia de familia, en materia de sociedad, etcétera, o vota por una orientación de su pastor evangélico, de su líder local, sin poner a consideración el tipo de programa político, el tipo de ideología, el tipo de principios que están plasmados en el partido político y en el candidato por el que vota. Por eso yo en este caso haría alusión a algunas fuerzas políticas que han tratado de salirse de ese tipo de esquemas, ¿verdad? Evidentemente, un partido nuevo como el Movimiento para la Liberación de los Pueblos es un ejemplo en este sentido, ¿verdad? Un partido que tiene un programa político sólido, un conjunto de ideas y de principios que viene plasmando no solo en sus documentos y sus discursos, sino de manera concreta en la política que ha venido realizando. Ahí es evidente que existen menos condiciones para que alguien de ese partido se retire del mismo, ¿verdad? En función de buscar intereses personales, o es en buena medida un partido que tiene condiciones para evitar lo más posible el ingreso de tránsfugas. De eso obviamente tendrá que cuidarse dicho partido, como tendrán que cuidarse otros partidos políticos que persiguen hacer las cosas distintas, ¿verdad? Muchas gracias, Mario Sosa, por esta reflexión. Por supuesto que sí, el tema del transfugismo no se resuelve únicamente con medidas sancionatorias, sobre todo tiene que ser preventiva. En el caso es lo que conocemos, en el caso, por ejemplo, donde son bastante fuertes, duros con el castigo al transfugismo, ha sido justamente la Constitución boliviana, donde se castiga al legislador tránsfuga con la expulsión del curul, es decir, el curul. Una vez que hace esa acción, según la ley, el tránsfuga o la tránsfuga pierde el curul y el curul se le devuelve a la organización política. Sí. Perdón, Juvenal, solo alrededor de esto que está diciendo me parece importante decir lo siguiente. En el caso guatemalteco es uno de los cambios legales que se ha establecido. Sin embargo, esto no ha evitado el transfugismo. Me explico. El político, el diputado que eventualmente se retira realmente del partido, pero se mantiene en la bancada, formalmente se mantiene en la bancada por la cual llegó al cargo, ¿verdad? Se va a mantener en la bancada hasta el final de su periodo, aun cuando esté votando incluso de manera antagónica con el partido por el cual llegó, de tal manera entonces que esa medida demuestra su relativa efectividad, no determina el que no exista o no ocurra el transfugismo político, en este caso al interior del Congreso de la República. Perdón la interrupción, pero me parecería... Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Mario, claro que sí. Evaristo, si tienes señal, mejor señal, nos avisas, por favor, y también te queremos escuchar, porque es importante también escuchar desde
fuera del asfalto, desde estos mundos, digamos, diversos de Guatemala, desde el mundo quechí, que también nos aporten, nos abonen a este espacio reflexionando sobre el tema. Vamos contigo, Amanda Solórzano. ¿Cómo se previene, cómo se resuelve eso? O sea, acaso en su caso se sanciona el transfugismo, ojalá de manera eficiente. Adelante, por favor. Gracias. Creo que comparto mucho lo que dice Mario, porque finalmente desde el ámbito legal, como mal se dice, pero al final es la verdad. Echa la ley y echa la trampa. Es un dicho que no me gusta, pero es real, ¿verdad? Entonces, ya nos dimos cuenta que legalmente hay mecanismos para alterar esa legalidad, ¿verdad? Pero el punto crucial aquí es la legitimidad. ¿Qué es lo que le da legitimidad a una persona que participa en un partido político, que está en una bancada, que está en el ámbito municipal, por ejemplo? La legitimidad se la da el hecho de que esta persona participa activamente y está de acuerdo con el basamento político, digamos, que tiene ese partido o esa agrupación. Entonces, digamos que cualquier persona en un partido político podía decir, yo ya no estoy de acuerdo, porque lo que originalmente habíamos pensado como partido, como agrupación, hoy ya no me representa, yo no represento eso, me voy. Está bien, digamos que no estaría mal en la medida en la que la ley marcara elementos contundentes y se cumpliera. Pero como eso no ocurre, entonces un mecanismo, podría decir yo, me atrevo a decir yo, es cómo logramos como sociedad dejar de votar por ese partido, dejar de votar por esas personas que cambian de chaleco, como decía, de cachucha, que se colocan una pañoleta de un color, que, en fin, pero sigue siendo el mismo discurso. Entonces, una parte de eso es tratar de manifestar a partir de espacios como estos, de manera individual, en el caso de quienes somos docentes, quienes tenemos un espacio un poquito más abierto para dialogar, hacerlo allí. Pero también que el hecho de participar activamente en espacios políticos, tal vez no tradicionales, sino involucrarse en otro tipo de partidos políticos, de movimientos, le permiten a esta persona y a quienes rodean a esta persona ver un cambio en cuanto a cómo se hace la política y cómo esta se lleva a la realidad. Un ejemplo muy claro, y me alegra mucho que lo haya comentado Mario, es el caso de MLP. Como él decía, efectivamente es un caso muy distinto, se gesta en un ámbito muy distinto al que estamos habituados a conocer, y eso le da el plus para que se pueda evidenciar que aun con todas las dificultades ideológicas, de pensamiento político que vayan en contra, seguimos siendo una opción válida. Eso por un lado. Por otro lado, considero que el hecho de conocer ya que la política que nos atraviesa el cuerpo, la mente, la economía, todo lo que vivimos, nos confronta con una realidad. Lo que los partidos políticos, los gobiernos han manifestado decirnos en campaña que es por el pueblo, ya nos dimos cuenta que no es así. Hasta la persona más, un poco más dura, ¿verdad?, en cuanto a su posicionamiento político más de corta derecha, habrá notado ya que no es así. El cambio viene, y el cambio está en estos espacios políticos que nos permiten ver la realidad del país. Entonces, algo que podemos hacer es particularmente decidir ya no votar por esta gente, y lo vemos. Vemos a una Patricia, vemos a diferentes actoras y actores políticos que cambian de lugar, y es lo mismo. Entonces, creo que ya se ve, ya se nota, ya tenemos un discurso más elaborado, las noticias llegan, entonces no votar por los mismos es una opción. Como decía Mario, legalmente está y no se ha cumplido, y no se cumplió porque aún hay elementos que la misma política nos cercena, y tiene que ver con
quienes dirigen el Congreso, quienes están en instituciones, en diferentes acciones de carácter político partidista. Y quienes están en esa parte de transfugismo están por eso. Por lo tanto, considero yo que lo más importante es, y creo que alguna gente podrá decir, como que no le atina, ¿no? Pero creo que ya es tiempo de decir lo que es. No podemos seguir votando por la gente que está por listados nacionales de los partidos de la derecha, de centro derecha, que son la misma oligarquía, que siguen siendo los mismos en el Congreso, que solo cambian. No podemos seguir votando. Y eso para mí es como que la estrategia vital en estos momentos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Amanda Solórzano. Abordando entonces en este programa de la Hora Constituyente, ¿qué hacemos con el transfugismo? ¿Qué tanto daño hace no solamente a la democracia formal liberal de Guatemala, sino también a la suerte del país? Un transfugismo que no es monopolio del quehacer político electoral de Guatemala, sino también está incluso en los países donde se atreven a decirnos cómo tenemos que comportarnos en democracia, como es el caso de la democracia en España. Está nuevamente Evaristo con nosotros. Evaristo, te queremos escuchar en las dos preguntas, causas y consecuencias del transfugismo y cómo prevenimos esto desde tu perspectiva. En cuestión de 1 minuto, por favor, son 9:37. Adelante, por favor, Evaristo. Muchas gracias, muy amable, y disculpen ahí por los inconvenientes de la red. Para mí, más allá de una definición técnica, el transfugismo es la falta de valores, es antiético y sobre todo es la muestra de cómo se maneja la política en el país, que intencionalmente está definido o está planteado para ser odiado por las personas, para ser un espacio inmoral, un espacio que se perciba como algo sucio, como algo en donde uno no debería de involucrarse. Pero esa es como la construcción que se ha hecho alrededor de la participación política con la intención de mantener un control y de que las personas que tienen vocación de servicio y que realmente van por una causa colectiva no se involucren. Y entonces, ese es el transfugismo, pero también el transfugismo a veces viene de factores de inmadurez política, de no tener la capacidad de debatir las ideas. El hecho de que estemos en una misma mesa no significa que nuestra visión, que nuestra forma de pensar y de entender sea uniforme. Podemos discutir, podemos debatir, pero esto no significa que a la primera nos vamos a otro espacio, nos vamos a cambiar de color, como cambiar cualquier cosa en su lugar. Entonces, eso también es otro factor, pero también hay que entender que en la política en Guatemala, técnicamente se conoce como instituciones públicas, pero en la práctica son empresas familiares. Tienen dueños, tienen financistas, y todo lo que hace el diputado, el funcionario o quien sea, no responde a las necesidades, a las demandas colectivas, responde a los intereses de quien haya invertido en esa campaña. Y cuando ese interés ya no responde en el espacio donde está, pues se ve obligado a pasarse a otro espacio. Pero aunado a eso también el interés personal, o sea, digamos, todo lo que implica o lo que causa el transfugismo son distintos niveles de afectación. Porque, por ejemplo, se supone que la democracia representativa es que se eligen a representantes en base a ¿qué? En base a una ideología, en base a un plan, en base a un proyecto político. ¿Y qué pasa con todo eso cuando el representante que se eligió, que
decidieron elegir, por ejemplo, en Alta Verapaz, 15,000 personas decidieron por una persona que presentó una propuesta, que presentó una ideología, y que esas 1,000 personas y que esas 15,000 personas dijeron, bueno, eso es lo que nosotros queremos. Pero ¿qué pasa si incluso en Guatemala ha sucedido que antes de la toma de posesión ya se cambiaron de bando, ya están en otro partido político? Y todo eso, digamos, ese sueño de esos 15,000 personas, ¿en qué queda? No queda en nada, porque la representación que llevaban, pues no es lo que realmente persiguen. Entonces, ese es el gran problema en nuestro país, que las personas no se meten en la participación política electorera por un proyecto político, sino que se involucran por un interés personal, familiar, o porque alguien les dice, mire, te pago la campaña y quiero que participes, porque la imagen del diputado que lleva 5 ya no da para más, necesita reoxigenizar esa imagen. Entonces busca a cualquier, digamos, persona y dice, bueno, ahora te toca, pero la campaña lo financia. Y entonces todo lo que vas a hacer de aquí en adelante depende de lo que yo decida, depende de lo que yo quiera y me interese. Pero también, digamos, el transfugismo tiene otros trastornos, por ejemplo, otros temas que es más complicado. Por ejemplo, en Alta Verapaz hay partidos políticos que tienen metido toda su familia en las estructuras municipales, departamentales y nacionales. O hacen también, reparten, bueno, ahora te vas en este partido, ahora te vas, la esposa se va en otro partido, el esposo está en el otro, para ver qué cachan, para ver qué pueden alcanzar con esto. Entonces, con eso entendemos que la política en el país, más allá de cambiar a los títeres que cada 4 años buscan llegar al Congreso, es cambiar la actitud que tenemos como población para poder elegir. ¿Cómo podemos cambiar esto? Castigándolos en estas elecciones que vienen. Que nosotros realmente investiguemos quiénes son. ¿Cuántos partidos políticos vienen saltando desde que iniciaron la vida política partidista? Y que realmente veamos esto, y no en el discurso que nos vendan, porque tienen buenos oradores, y esto hay que reconocerlos, que son buenos para vender mentiras, para hacer falacias. Pero también nosotros como personas que alcanzamos a entender un poco digamos, ese juego político sucio que hacen, tenemos el compromiso y la obligación de orientar a la gente, de denunciar públicamente todas esas atrocidades, y que también nosotros tenemos la obligación de dar a conocer quién es cada candidato, porque solo así podemos llevar personas que realmente tengan una visión de proyecto político. Porque esa es la intencionalidad. Si uno es electo por un grupo de personas, es para que vaya a representar lo que prometió que vaya a hacer. Pero también hay que entender que desde que nació el tema de digamos, desde la constituyente del 85, hubieron diputados que fueron electos por un partido y se pasaron inmediatamente a otro partido. Desde ahí hasta nuestros días ha sido como el tejimaneje de todo esto. Pero eso también involucra la compra de votos, la compra de voluntades, el manejo de dinero, la corrupción que decía Mario. Ese es el trasfondo de todo del transfugismo y del Congreso. Se recuerdan que en el 2016, después de todas esas movilizaciones sociales y del descontento generado en el 2015, se intentó castigar legalmente el tema del transfugismo. Pero ¿qué dijo el Registro Ciudadano después? ¿Y qué dijeron después? Pues son los mismos diputados. Entonces no podemos esperar cambios con ellos, porque ellos son los que se benefician de esto. Entonces el cambio debe venir desde la población, haciendo análisis, entendiendo que si nosotros no cambiamos nuestra forma de votar y de elegir a nuestros representantes, esto va a seguir siendo así y no sabemos por cuántos años. Tenemos la oportunidad
Hoy día hay personas idóneas, personas que han sido de luchas y de movimientos sociales que quieren llevar un proyecto colectivo, que quieren llevar un plan para transformar estructuralmente este país. Entonces, creo yo que esos son, digamos, el tema. La única manera de castigarlo es dar a conocer que la única opción que tenemos es elegir a representantes que no hayan venido brincando de partido en partido, que no tengan intenciones particulares. No solo son los diputados, también los candidatos. ¿Cuántos candidatos no hemos visto que hace 4 años participaron con un partido político y al partido que los tuvieron, digamos, denigrando, maltratando, ahora están con ellos? O al contrario, entonces el partido ya tiene como 40 candidatos que vienen de diferentes espacios. Entonces, creo yo que lo más importante es como ciudadanos tenemos que entender que si queremos cambios reales debemos de mirar a las personas que van con una intencionalidad de transformar este país. Muchas gracias, Evaristo, en este programa La Hora Constituyente. Gracias por esos aportes importantes. Claro, tenemos que avanzar en la construcción de la cultura política en los habitantes, no diremos en la ciudadanía, porque hay un gran porcentaje del país que ni siquiera llegamos a ser ciudadanos, pero sí en la población que elige. Voy a leer un par de mensajes, porque sí han reclamado porque no leen los mensajes, me dicen, voy a leer un par de mensajes aquí, amigo. Voy a entrar a la página de Radio Victoria. Dice, Neri Agustín, los tradicionales solo ven el interés de sus patrones y no ven el bien común, dice Neri. Bien, te voy a poner me gusta, Neri, claro que sí. Dice en esa misma página Mario Gómez, los políticos tradicionales, su enfoque principal es el apoderamiento para la satisfacción personal, sectorial, familiar y de los que están detrás del poder. Pero una de las causas también es porque tienen el pensamiento avaro. Claro que sí, y continúa Mario Gómez. Gracias por comentar, Mario, y a seguir. Y vamos a ingresar a otra página aquí en el celular. Dice, vamos a ir a la página voy a después dejar el micrófono a los colegas. Dice Alejandro Lagos, estamos a la página de Rondas Campesinas del Perú. Paro nacional indefinido una vez, dice, es más recomendable desalojar la dictadura. Saludos, líderes del partido político solo buscan intereses propios, les importa un comino cumplir con sus promesas de campaña, dice Isabel Sotomayor. Buenos días a los ponentes y a la audiencia, dice Mario Muñoz Delgado. También en el Perú nos siguen en esa página y podemos visitar también las otras páginas. Volvemos entonces al Zoom. A ver si me permite esta computadora volver al Zoom. Sí, me permitió. Son 9:49. Mario, Amanda y Evaristo en ese orden. En cuestión de un par de minutos, por favor. Disculpen por el tiempo, porque cuanto más largo hacemos, no se mueve este contenido con mayor agilidad en las redes. En ese orden, Mario, Amanda y Evaristo. Ideas conclusivas que puedan dejarnos en esta tertulia que hemos introducido. Ojalá que después podamos continuar. Adelante, por favor, Mario. Gracias. Podemos ver claramente cómo el actual presidente es un tránsfuga. El presidente de la República es un tránsfuga. El actual candidato del partido de gobierno es un tránsfuga. Suri Ríos es una tránsfuga. Sandra Torres no lo es, pero igualmente sabemos de su orientación corrupta, por ejemplo. Es decir, lo que debemos perseguir, creo yo, es que como ciudadanos debemos informarnos y formarnos con relación a la política. Ya no vale eso de decir yo soy apolítico, porque si yo me digo apolítico y no participo y no voto, estoy finalmente validando lo que sucede, validando el status quo, validando ese tipo de prácticas, ese tipo de orientaciones que hace que dominantemente en el sistema de partidos políticos, en el Congreso, etcétera, estén presentes los tránsfugas. Entonces sería un llamado a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas, para que nos alejemos de ese tipo de orientación política y para que participemos activamente y votemos por proyectos políticos, votemos por partidos con principios y votemos por partidos que nos están demostrando que están haciendo de manera concreta y práctica las cosas de manera diferente. No dejemos comprarnos
¿verdad? Como sucede con esto que llamamos el clientelismo político, en donde los partidos y los candidatos nos van a entregar, qué sé, una gorra, una playera, dinero, lámina a cambio del voto, ¿verdad? Eso es comprarnos, eso es corrompernos nosotros mismos y aceptamos que compren nuestro voto de esa manera. Decidamos de manera independiente nuestro voto y finalmente entonces lo que diría son dos cosas. Uno es que muy probablemente el transfugismo va a seguir siendo una característica dominante del sistema político guatemalteco mientras el Estado, mientras el sistema político, mientras la ley electoral y de partidos políticos no cambien radicalmente, ¿verdad? Esto va a seguir existiendo. Por eso resulta interesante las propuestas de cambio transformador, por ejemplo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que en el marco de la idea del Estado plurinacional nos están planteando construir un nuevo Estado. Y eso implica construir una nueva institucionalidad con prácticas y orientaciones radicalmente distintas. Y para finalizar, diría que es necesario, efectivamente, en proyección a las elecciones de junio, pensar en apoyar a fuerzas políticas que representen verdaderos proyectos políticos, verdaderos principios y valores alejados de este tipo de prácticas como las del transfugismo. Y en ese sentido, pues quisiera referir de manera específica al MLP, un partido que desde mi perspectiva nos está planteando una propuesta importantísima de cara a las transformaciones que el país necesita. Sin duda es una propuesta que está enriqueciéndose, que está abierta, ¿verdad?, a los aportes, y eso se puede seguir enriqueciendo en el proceso, ¿verdad? Pero mientras, mi llamado sería pensar en votar por fuerzas políticas como la del MLP. Muchas gracias, Mario. Aquí en la página de Codeca Guatemala dice Gustavo Escobar, gracias por la información que nos forma muy bien. Un buen análisis, dice. Volcancito, Dignidad, dice, el Estado de Guatemala está cooptado, urge que apostemos por cambios estructurales. Y no puedo leer más porque no me permite entrar a más mensajes. Vamos a Amanda, por favor. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que ambos colegas me han antecedido. Y lo que me resta decir para terminar es que el transfugismo no es una evidencia de la debilidad del sistema. Eso es un hecho. Y esa debilidad debemos arrancarla de una vez, eliminarla. Y la forma práctica, coherente y participativa es que cada individuo, cada hombre, mujer en edad de votar, porque es ahí, ¿verdad?, en edad de votar. Y aunque los niños y niñas en esa adolescencia votan, ¿verdad?, también hay que tomar en cuenta eso, aunque sea un ejercicio cívico, digamos, también a ellos y a ellas incluso reflexionemos perfectamente de manera muy clara, contundente, que seguir votando por la misma gente, el mismo discurso político neoliberal, capitalista, racista, discriminador, misógino, eso no nos va a llevar a un cambio real. Y la verdad es que esta ventana de oportunidad, una gran puerta, mejor dicho, que el MLP ofrece al país, es la parte viable, contundente, real de lo que está viviendo Guatemala, lo que está viviendo la población del interior y las áreas urbanas marginales en el departamento de Guatemala, en las cabeceras departamentales. Entonces, esa es la opción real que tenemos hoy como guatemaltecos, guatemaltecas. No importa si somos población indígena, si somos población LGTBIQ+, no importa. Votemos por esa opción política que es la que nos va a llevar a un cambio real. Que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero va a ser un cambio que viene desde las bases, que viene de corazón, que viene con el ímpetu de hacer un cambio contundente para este país, un cambio que se necesita y que tienen miedo, hay un miedo latente por este cambio y hoy es la oportunidad que tenemos para que este cambio sea real. Esto nos va a llevar a ser personas empoderadas,
nos va a permitir decidir por nosotros, y no por un compendio, no por una oleada de pensamientos que no llenan las expectativas de un país y que vienen siendo agendas que son impuestas. Y no, la verdad es lo que tenemos enfrente. La población no tiene para comer, la población no tiene servicios básicos de vivienda, de acceso a un trabajo, a comida, a alimentos, a salud, educación, y eso no ha sido resuelto al día de hoy. Desde la Constitución, en 1985 para acá, no ha cambiado. Han cambiado partidos, han cambiado presidentes y N cantidad de situaciones, y la opción que tenés hoy contundente, MLP, ¿verdad? Muchas gracias, Amanda. Por favor, Evaristo, sus ideas conclusivas. Muchas gracias. Quiero dejar puntualmente un par de ideas. Primero, es que nos tenemos que cuestionarnos qué tipo de país queremos seguir construyendo. Si queremos seguir viviendo con este tipo de partidos políticos tradicionales que nos están hundiendo cada día más. Entonces, no entendemos cuál va a ser el límite del hundimiento en la miseria y el empobrecimiento en lo que nos han llevado. Pero si realmente nosotros queremos cambiar, transformar esta realidad, pues tenemos que cambiar de actitud. Dos, es que estoy de acuerdo con Mario que tenemos que dejar la postura apolítica, porque esa es una hipocresía. Esto no es real, porque al final de cuentas, el ser apolítico y el desligarse de una responsabilidad ético-moral con el país es hasta cierto punto legitimar toda esta corrupción que vivimos en el país. Entonces, cuando nosotros dejemos la postura apolítica, nos tenemos que definirnos hacia qué proyecto político queremos construirlo, hacia dónde nos queremos dirigirnos y hacia a quién tenemos que apoyarlo. Creo que como población, como personas, como pueblos, tenemos claridad que todos los partidos políticos tradicionales nos han hecho mucho daño. Y si nos han hecho daño, pues tenemos que tomar una decisión de cambiar eso. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Tres, es que tenemos que entender que el transfugismo es la evidencia más concreta de la corrupción y de todos los males que nos afecta como país. Y como tal, tenemos que castigar en las próximas elecciones. Tenemos que ver, tenemos que apoyar proyectos que busquen la transformación real, estructural e histórica de los problemas de estos. Muchas gracias. Muchas gracias, Evaristo, muchas gracias, Mario, y muchas gracias, Amanda, y gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros una vez más y cerrar este programa a las 9:51. Este programa, La Hora Constituyente, e hicimos la introducción al tema del transfugismo, un mal que en buena medida, como dicen nuestros invitados, es la expresión de la desideologización de las organizaciones políticas, por un lado, y también expresa prácticamente, no sé si el fracaso de los partidos políticos como organizaciones, vehículos que iban a canalizar los intereses, etcétera, de la población hacia el Estado. Y claro, en Guatemala esta situación se pone más cuesta arriba porque incluso muy a pesar del transfugismo, las leyes electorales no se aplican por igual en el país para todas las organizaciones políticas. Pero en este contexto se está realizando también el proceso electoral 2023, esperemos con resultados novedosos. Nos veremos el próximo miércoles en La Hora Constituyente. Esta tarde no se olvide el programa con Tomás Krellman, hablando con el binomio de MLP. El viernes, Rolanda García conversando en la hora de los diputados con candidatos a diputados. ¿Para qué? Para que usted tenga información y con información tome sus decisiones el día 25 de junio. Si usted va a las elecciones, a las urnas el día 25 sin mayor información, de seguro va a optar otra vez por tránsfugas y entonces
lamentos tendremos. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta entonces, chao.